Muy buenas noches niños, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio basado en el tema de la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, teniendo en cuenta que son los temas que ya vamos a coger en el tema de Santillana, en la editorial Santillana. Teniendo en cuenta pues que la ley de la inercia, que es la primera ley de Newton, hace referencia a que todo cuerpo en reposo eh, tiene una velocidad constante. Hay que mirar la velocidad, en este caso hace referencia a la gravedad. ¿Listo? Entonces vamos a ir haciendo el ejercicio. Es muy sencillo de hacer, pero hay que saberlo interpretar. ¿Listo? Recordemos que la primera ley de Newton hace referencia a la ley de la inercia. Entonces dice, calcular la fuerza a ejercer para mantener en reposo un cuerpo de 45 kilos. Entonces hay que mirar una cosa. Primero me dice calcular una fuerza. Vamos a tener en cuenta los valores. Una fuerza, los valores no, los términos. Para mantener en reposo. ¿Reposo qué me quiere decir? Que está quieto. El cuerpo está quieto. ¿Listo? ¿Y qué otra cosa? Un cuerpo de 45 kilos. ¿Listo? Hay que mirar una cosa aquí muy importante y es, muchachos, que estos 45 kilos no es el peso del cuerpo, es la masa del cuerpo. Pero recuerden que como estamos hallando, bueno, estamos haciendo ejercicios con el tema de fuerza, hay que mirar que la fuerza de la gravedad, obviamente, al atraer a los cuerpos, convierte esa masa en peso. ¿Y cómo se hace esa conversión? Es muy sencillo. El peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en todo ejercicio que tenga que ver con la primera ley de Newton, yo debo coger la masa del cuerpo y multiplicarla para la gravedad, por la gravedad, perdón, y ese es el peso. ¿En qué es ese peso? En newtons. ¿Listo? Tengamos en cuenta que como estamos hablando de las leyes de Newton, el peso es en newtons. ¿Listo? Aunque me están pidiendo calcular una fuerza, ¿sí? Aquí, primero, para poder hacer todo el proceso bien, debo hallar el peso. Tenemos la masa, 45 kilos. Vamos a hallar el peso. Es muy sencillo. Entonces, ¿qué hago? Multiplico. El peso es igual a la masa, que en este caso la masa es 45, ¿sí? Por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo. No es necesario poner las unidades. Igual sabemos que kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es igual a newton. Como sabemos que vamos a calcular un peso y estamos hablando de la primera ley de Newton, pues sabemos que lo que voy a calcular va a ser en newtons. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa operación. 45 por 9,8. Regálame un segundo aquí en mi calculadora del celular. Voy a realizar el procedimiento. ¿Listo? Entonces sería 45 por 9.81, que hace referencia a eh, la gravedad, 441.4. Entonces, ese es el valor, 441.4, que newtons. Estamos hallando el valor del peso teniendo en cuenta la gravedad, porque todos los cuerpos obviamente son atraídos hacia abajo por la gravedad. Quiere decir que el peso de este cuerpo, ¿sí?, es de 441.4 newtons. Eso es lo que pesa el cuerpo. Listo. Ya tenemos el primer valor, aunque no tenemos la solución del ejercicio, ¿verdad? Todavía no lo tenemos. Vamos a mirar qué es lo que yo debo hacer para poder llegar a la solución. Tengamos en cuenta, voy a poner aquí el peso original de la masa, perdón, que es 45 kilogramos. No el peso, la masa original. 45 lo convierto a newtons y me quedan 441.4, teniendo en cuenta la gravedad. Listo, entonces vamos a ilustrar. Para poder ilustrar el ejercicio yo debo hacer algo importante, que es el gráfico del diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre es mirar hacia dónde reaccionan las fuerzas que se ven aplicadas en el ejercicio. Y eso es lo que voy a hacer en este momento. Voy a recortar mi ejercicio y voy a calcular, o voy a hacer mejor, mi diagrama de cuerpo libre. Esto ya tenemos el valor. Esto recuerden que es adicional. Aunque no lo pide el ejercicio, para poder llegar a la solución del ejercicio debo hacer. Entonces tenemos aquí mi cuerpo del ejercicio y vamos a dibujar las fuerzas que tiene ese cuerpo. Listo, me van a disculpar aquí de pronto las gráficas un poco burdas.
Aquí tenemos una fuerza, aquí tenemos otra fuerza y aquí tenemos otra fuerza. Hay que mirar una cosa. La fuerza de la gravedad siempre va hacia el piso. Es decir, esta fuerza, la que va hacia abajo, esta flecha, me está diciendo que hay una fuerza que es la fuerza de la gravedad. Voy a poner aquí gravedad. Y aquí hay dos fuerzas. Tenemos fuerza 1 y tenemos fuerza 2. ¿Qué hay que mirar? Como el ejercicio me está diciendo que el cuerpo está en reposo, por lo tanto, debe haber la misma fuerza en la fuerza 1 que en la fuerza 2 para que se mantenga quieto. Hay que mirar una cosa. Estamos ilustrando, ¿sí?, fuerzas. Por lo tanto, en el dibujo, una persona le está haciendo fuerza aquí. Aquí tiene que haber otra. No necesariamente una persona, pero hay una fuerza. Para que el cuerpo se mantenga en reposo, debe haber la misma fuerza. ¿Por qué? Si yo jalo más de fuerza 1 que de fuerza 2, se va a girar. Y si yo jalo más de fuerza 2 que fuerza 1, vuelve y gira también. O sea que no va a estar en reposo. Si yo aplico más fuerza de un lado que el otro, pues el cuerpo ya no va a estar en reposo. Entonces, y si yo no hago fuerza, pues la gravedad le va a ganar, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Si aquí tenemos dos fuerzas y el cuerpo está en reposo y queremos que siga en reposo y el ejercicio me dice que siga en reposo, por lo tanto las fuerzas tienen que medir lo mismo. Es decir, que el peso tiene que estar dividido en las dos fuerzas. Entonces, cuando me dice calcular la fuerza a ejercer, vamos a calcular el valor de cada una de esas fuerzas. Porque igual, si calculo el valor de la fuerza 1, como es el mismo de la fuerza 2, pues no es necesario calcular el de la fuerza 2 porque es el mismo. Entonces, si aquí tengo 1, aquí también va a ser 1. Si aquí tengo 2, aquí también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular una de esas dos fuerzas y ese valor va a ser el mismo en las dos fuerzas. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a mirar cómo me quedaría. Para poderlo desarrollar, me dice, ¿sí?, por ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. ¿Listo? La ley de la inercia me dice que la sumatoria, recuerden que esto es sumatoria, de fuerzas es igual a 0. Entonces, ahí es donde yo voy a partir para desarrollar mi ejercicio. Entonces, para poderlo desarrollar, yo debo tener en cuenta mi diagrama. Esto es un diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Debo enfocar, ¿sí?, debo imaginar que esto, o que mi dibujo está en el plano cartesiano. ¿Listo? Entonces yo voy a puntear aquí mi plano cartesiano. Vamos a decir que esto es el plano cartesiano. ¿Listo? Esto es X, esto es Y, listo. Positivos, positivos, negativos, negativos, listo. ¿Para qué? Para mirar hacia dónde van las fuerzas. Dependiendo hacia dónde van las fuerzas, yo voy a mirar si las fuerzas son positivas o si las fuerzas son negativas. Entonces, vamos a mirar las dos fuerzas que tiene el cuerpo. Van hacia arriba, ¿cierto? Van hacia arriba. Por lo tanto, vamos a decir que va a ser positivo. Entonces voy a tener fuerza 1 más fuerza 2. ¿Listo? Sumatoria de fuerzas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la fuerza de la gravedad va hacia abajo. Va restando, ¿cierto? ¿Cuál es la fuerza de la gravedad en este cuerpo? Sabemos que la masa es de 45. Ya calculamos el peso teniendo en cuenta el valor de la gravedad. Es de 441.4. Por lo tanto, el valor es de menos 441.4. Igual a 0. ¿Por qué menos? Primero, porque la fuerza va hacia abajo. Entonces se va a restar. ¿Y por qué aquí pongo el valor del peso y no el de la masa? ¿Por qué? Porque aquí ya estoy teniendo en cuenta la gravedad. Y recordemos que si yo quito las fuerzas del cuerpo, la gravedad le va a ganar y lo va a tumbar. Entonces aquí hay que tener en cuenta, en estos ejercicios, que los cuerpos ya están siendo atraídos por la gravedad. Entonces ya no tengo en cuenta la masa, sino tengo que tener en cuenta el peso. Listo. Entonces, sumatoria de fuerzas, fuerza 1 más fuerza 2, porque son positivas, menos la fuerza de la gravedad del peso, que sería hacia abajo, va a ser igual a 0. Listo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente voy a operar. Entonces, voy a mirar acá. Tengo fuerza 1 más fuerza 2. ¿Sí? Aquí tengo una fuerza 1 más fuerza 2. Entonces, en este caso, como no tiene ningún valor, no me están dando un valor como tal, de que digamos, una fuerza es tal valor y la otra es tal valor y tiene que ser la misma, pues vamos a decir que las dos fuerzas valen 1. Fuerza 1 y fuerza 1. ¿Sí? Entonces, esta vale 1 y esta vale 1. ¿Por qué? Porque estamos calculando la fuerza y no podemos poner fuerza 0 y fuerza 0, sino se cae, ¿cierto? Entonces vamos a poner 1 y 1, listo.
Entonces fuerza 1 más fuerza 1, ¿sí? O sea, dos fuerzas, una fuerza más otra fuerza, va a ser 2F, ¿cierto? Perfecto, ¿cierto? Igual, este menos 441.4 está negativo, lo paso al otro lado, como 441.4. Listo. La fuerza va a ser igual a 441.4 sobre este 2 que está multiplicando, pasa a dividir. La fuerza va a ser igual a 441.4 dividido 2 y eso es 220.5 más o menos, ¿cierto? 220.5. Y eso es Newton. ¿Qué quiere decir? Es muy obvio, es muy sencillo, pero lo estaba demostrando que cada valor, sí, o perdón, el valor de cada fuerza de estas dos que tienen este cuerpo es de 220.5 Newton. ¿Qué quiere decir eso? 220.5 Newton. Al sumar las dos fuerzas me da 441, que es el valor de acá, ¿cierto? 441.4. Y como estábamos diciendo que las fuerzas eran iguales, por lo tanto el mismo valor que tiene la fuerza 1 es el mismo valor que tiene la fuerza 2. ¿Qué quiere decir? Como es la misma fuerza entre un lado y el otro, pues están teniendo el cuerpo en reposo. Con un valor de estos dos que cambie, ya el cuerpo empieza a moverse y ya no va a estar en reposo. Pero como el ejercicio me está diciendo que está en reposo, por lo tanto las dos fuerzas tienen que ser iguales. Y por inercia, valga la redundancia, debo tener en cuenta que si mi cuerpo pesa tal valor, pues yo lo divido en dos y ahí saco la fuerza. Pero así lo demuestro con la sumatoria. Pero a la próxima es muy sencillo. Si yo tengo un cuerpo de 200 newton y me piden que esos 200 newton se repartan en dos fuerzas de un cuerpo que está en reposo, pues cojo el 200, lo divido en dos y ya, sería 100 y 100. Porque son fuerzas iguales y la suma tiene que darme el peso. Entonces, muy fácil. Era simplemente coger el 441.4 del peso del cuerpo y dividirlo en la cantidad de fuerzas, que en este caso son 2. Pero así se hace para demostrar la sumatoria de fuerza, que es igual a 0, que es simplemente un despeje de variables. En este caso la variable es F, que es el de fuerza. Que hay que tener en cuenta que en este ejercicio, pues como no me dan el valor de las fuerzas, eso es lo que estoy calculando. ¿Listo? Espero que lo hayan entendido. Igual en el libro también hay explicación acerca de esta ley. Vamos con lo teórico y vamos haciendo ejercicios paso a paso de la primera ley de Newton. Muchísimas gracias.